Pues aquí tenemos nuestro circuito en serie y esta es la batería, este es el polo positivo y este el negativo. Entonces la electricidad siempre va del polo positivo hacia el negativo. Y tenemos 3 resistencias, por lo cual vamos a tener 3 voltajes y 3 intensidades. Como el voltaje es la longitud del circuito y tenemos 3 resistencias, el voltaje va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Las intensidades, como podéis ver, todas van una tras otra, ya que es un circuito en serie. Entonces, la intensidad es igual a intensidad 1, igual a intensidad 2, igual a intensidad 3. Y tenemos las 3 resistencias, que va a ser la fórmula resistencia es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Por lo que una vez ya sacadas todas las fórmulas para poder despejar los voltajes, las intensidades y las resistencias, tenemos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, y la fórmula de la potencia, que es igual al voltaje por la intensidad. Pues ya que tenemos todos los datos y todo, empezamos a calcular para rellenar la tabla inicial, que es la que tenemos obviamente con los datos que nos dieron del principio del problema. Lo primero que podemos calcular es la resistencia, que como hemos visto antes, la resistencia es la suma de las 3 resistencias que tenemos, por lo que la resistencia total nos saldría de 6 ohmios. Ahora que tenemos la resistencia y como tenemos el voltaje, podemos calcular la intensidad. Y la intensidad es voltaje entre resistencia y nos sale 4 amperios. Y ya que tenemos calculada la intensidad en este tipo de circuitos, es decir, en los circuitos en serie, tenemos que las intensidades son todas la misma, entonces ya tenemos la intensidad 2, la intensidad 3 y la intensidad 1. Y ya que tenemos la intensidad 1 y la resistencia 1, calculamos voltaje 1, que es 120 voltios, voltaje 2, que sale 80 voltios, y voltaje 3, que nos saldría 40 voltios. Y ahora que tenemos todos estos datos, lo que tenemos que calcular son las potencias. La potencia total sería voltaje total por intensidad total, dándonos un resultado de 960 vatios. La potencia 1 sería voltaje 1 por la intensidad 1, saliendo 480 vatios. La potencia 2 nos saldría un total de 320 vatios. Y la potencia 3 saldría un total de 160 vatios. Entonces ya pasamos de la tabla inicial y con todos los datos podemos completar la tabla final con todos los datos que nos han resultado en las operaciones. Entonces ahora, una vez ya tenidos todos los resultados, pues vamos a ir a la comprobación. Entonces cogemos la fórmula del voltaje, de la intensidad, de la resistencia y de la potencia y vamos a sustituir con los valores que se nos han quedado en la tabla. Por lo cual el voltaje, que es 240, va a ser igual a 120 más 80 más 40. Entonces podemos comprobar cómo nuestro resultado es correcto. Las intensidades, la intensidad total es 4 y todas son iguales, por lo cual también es correcto. La resistencia, que es 60, tiene que ser igual a resistencia 1, que es 30, más la resistencia 2, que es 20, más la resistencia 3, que es 10. Entonces, todo 60 es igual a 60. Y por último, la potencia, que la potencia total, que es 960, tiene que ser igual a la potencia 1, 480, más la potencia 2, 320, más la potencia 3, 160. Entonces, 960 va a ser igual a 960. Vale, y ahora vamos a hacer un circuito en paralelo. Según el dibujo que tenemos aquí, nos da el voltaje total, que de ese voltaje ya se puede deducir que voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3. Eso sería una de nuestras fórmulas, que es la que tenemos aquí. Luego también tenemos las resistencias, que son 3. La primera resistencia nos dice que son 5 ohmios, la segunda 2 y la tercera 3. Entonces, según la fórmula podemos deducir que 1 partido de resistencia total es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de R2. Luego también tenemos la intensidad, la que nos da su dirección, que es en sentido hacia abajo. Entonces, esa intensidad se divide entre las 3 distintas resistencias y podemos sacar de su fórmula que intensidad, un momento,
intensidad es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Por lo que, según las leyes de Ohm, podemos decir que el voltaje es igual a intensidad por resistencia y la potencia es igual a voltaje por intensidad. Ahora, con las fórmulas y los datos que tenemos, empezamos a calcular. Primero, sabemos que la resistencia en un circuito paralelo es 1 partido de la resistencia. En este caso, la resistencia total es R sub 1 más R sub 2 más R sub 3 es igual a la resistencia total, que aquí la tenemos. El segundo paso, al tener ya la resistencia, pues podríamos calcular la intensidad con la fórmula de la ley de Ohm. Y nos daría esto siempre en amperios. El tercer paso, en este caso, por ejemplo, podría ser calcular el voltaje. Que aquí pone que voltaje total es igual a voltaje sub 1, que es igual a voltaje sub 2, que es igual a voltaje sub 3. De modo que todos es el mismo voltaje. Como cuarta operación podemos hacer que I sub 1 es igual a V sub 1 partido de R sub 1, que sería lo mismo que 3 amperios. Como quinto paso podríamos calcular la intensidad sub 2, que al aplicar la ley de Ohm nos daría la intensidad sub 2 en amperios. El paso número 6 puede ser calcular la última intensidad que tenemos, que es la intensidad sub 3 con la V sub 3 partido de la R sub 3. Vale, ahora teniendo ya todos los datos del circuito, vamos a ponernos a calcular las potencias. Las potencias, que van desde la operación 7 hasta la operación 10. La primera, que es la potencia total, que usando el voltaje y la intensidad total. La segunda, con la potencia sub 1, usando el V sub 1 e I sub 1. Y así con las otras dos. Con la potencia sub 2, que sería V sub 2 por I sub 2, y con la potencia 3, que es V sub 3 por I sub 3. Y aquí tendríamos ya la tabla final con todos los datos. Bueno, y ahora vamos a comprobar el problema. En el voltaje, como los voltajes eran iguales todos, comparamos con nuestra tabla y vemos que todos es igual a 15, por lo que el voltaje lo tenemos bien hecho. En las intensidades era la suma de cada una de ellas. Intensidad sub 1 más intensidad sub 2 más intensidad sub 3. Haciendo la suma de sus intensidades, comprobamos que da lo mismo, por lo que la intensidad también estaría bien. Luego vamos con las resistencias, que haciendo también su suma, todo lo que tenemos aquí, nos tiene que dar 30. En este caso nos da bien. Y por último, la potencia. Potencia sub 1 más potencia sub 2 más potencia sub 3. Hacemos todas sus sumas y vemos que nos da 234,3. Por lo que la potencia también estaría bien.